practicar, ¿verdad? Todos los días y voy a empezar por llamarles lista. Les voy a pedir que por favor abran sus cámaras, tanto micrófono como video, para empezar a llamarles lista. Ernesto. Presente. Sí. Alfredo. Presente, doctora. ¿Me permite que active con mi cámara? Sí, está bien. Valeria. Presente. Ok, vale. Aquí estoy, ¿ya me vio? Sí, sí te vi bien, gracias. Diego. Diego. Tenía problemas con su internet, doctora. Ah, gracias, gracias por avisarme. Cassandra. Presente. Gerardo. Presente, doctora. Mestli. Presente, doctora. Sherlyn. Presente, doctora. Arturo. Presente, doctora. Hola. Yunuen. Presente. Alfonso. Presente, doctora. Juliet. Presente, doctora. Juliet. Shirel. Presente. María José. Presente, doctora. Wendy. Presente. Octavio. Presente, doctora. Denise. Presente, doctora. Karen. Presente, doctora. Hola, Karen. Sara. Presente, doctora. Hola, Sara. Andrea. Presente, doctora. Hola, Andrea. Axel. Presente, doctora. Rosemary. Presente, doctora. Ok, Rosemary. Noel. Presente, doctora. Ok, Noel. Yamile. Presente, doctora. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Julio. Doctora, tiene problemas con su internet. ¿Quién me está hablando, perdón? Yo soy Irving. Irving. ¿Me estás diciendo de Miguel Ángel? ¿O de quién? De Julio. De Julio. Muchas gracias por Sí. avisarme, Irving. Doctora, creo que Miguel Ángel tiene problemas con su micrófono, pero sí está en la clase. Ok. Gracias, gracias, Lili. Pues sigues tú, Lili. Pues ya te vi, ya hablaste. Irving, también. Presente. Sí, muy bien. Jailene. Presente, doctora. Ok. Raúl. Presente, doctora. Hola, Raúl. Frida. Presente, doctora. Dayan. Muy bien, ya. Lisette. Presente, doctora. Elizabeth. Presente, doctora. Miguel Ángel Pacheco. Presente, doctora. Sí. Brenda. Presente, doctora. Dani. Presente. Muy bien, pues estamos todos, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a checar siempre que tenemos fin de semana, ¿verdad? Sucede que vamos a checar. Seguramente pudimos. ¿Puedo compartir pantalla, Lili? Sí, permítame. Sí, gracias. Ok. Seguramente con el grupo de ustedes pudimos, igual que con los demás grupos, terminar nuestra unidad 1 y empezar esta unidad 2.
Entonces, quiero ver si nos quedamos en este primer tema del capítulo 1, que es la anatomía fisiológica, o también ya terminamos este primer tema. Si lo terminamos es porque vimos, ¿verdad?, estas zonas funcionales dentro de la anatomía fisiológica, porque hablamos de este mecanismo, esta función que tienen también los axones, y hablamos hasta ahí. O sea, nos tuvimos que haber quedado en esta diapositiva. ¿Sí llegamos hasta ahí en la clase pasada? Sí, lo terminamos. Perfecto. Entonces, miren, les voy a recordar tan solo, ¿verdad?, para ubicarnos esta semana, que el capítulo 1 de Fisiología Neuronal tiene 2 temas y que el contenido central es el que se refiere al tema 2, los llamados fenómenos o respuestas eléctricas, que de manera genérica, aquí lo tenemos, ¿verdad?, son conocidos con el nombre de potenciales de membrana, ¿sí? Y ese es el contenido central. Dentro de este segundo tema, vean cómo el programa nos da 6 subtemas. ¿Por qué? Porque estos fenómenos o respuestas eléctricas, que genéricamente les llamamos potenciales de membrana, son 3. El que está marcado en el 1.21, potencial de reposo, ¿verdad? El 1.22, potenciales de acción, ¿sí? Y luego vienen aspectos relacionados con los potenciales de acción, como es su propagación, su conducción, y finalmente en el tema 1.2.5 tenemos el tercer tipo de potencial de membrana, que son los potenciales locales. Y terminamos, ¿verdad?, con una evidencia de cómo se pueden registrar estas respuestas eléctricas. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en nuestro tema 1.2.2, que repetimos, es el contenido central. Cuando yo les indique esa expresión, contenido central, jóvenes, en pedagogía, es decir, en ciencias de la educación, significa lo fundamental, lo más importante. Si ya lo sé, eso es magnífico, porque entonces es un repaso, ¿verdad? Si no lo sé, bueno, pues es un mayor trabajo porque implica un proceso de aprendizaje que seguramente lo voy a reiniciar porque yo no estoy en una página en blanco, ¿verdad? ¿Por qué no en este tema? Porque ustedes ya conocían, ¿verdad?, anteriormente lo que pues eran las neuronas, en dónde están, qué formas tienen, ¿verdad?, cuántas hay. Ya conocían las partes anatómicas, ¿verdad?, el cuerpo celular, las prolongaciones múltiples dendritas y la prolongación única o a veces más, como es el axón y sus terminales. O sea, de todo eso ya sabían. Quizá el enfoque, ¿verdad?, fue algo así como que a lo mejor lo nuevo, y quizá no, porque a lo mejor también ya lo sabían. Pero lo que sí es, ¿verdad?, importante, y claro, también hablamos en esta diapositiva de que como en el punto 4, la función de conducción de los potenciales recae básicamente sobre los axones. ¿Y por qué recae sobre de ellos? Porque dijimos que los potenciales, en el punto número 3 de las zonas funcionales, no van a iniciar ahí en los axones, van a iniciar en esta región del soma que es el cono axónico. Y ya dijimos por qué, señalamos que porque ahí hay el mayor número, que también le podemos decir densidad, de los canales de sodio rápidos, que son los que tienen compuertas de voltaje. Y eso lo vamos a ver cuando veamos el potencial de acción. Pero ahí es la razón, esa es la razón por la que ahí empiezan los potenciales. Y los axones que inician en el cono axónico con el segmento inicial son los que básicamente conducen los potenciales, porque tienen que llegar los potenciales, que es la respuesta del tejido excitable, a los botones sinápticos, terminales o botones axónicos, como les llamamos. ¿Por qué tiene que llegar ahí? Porque es en el botón donde ocurre, ¿verdad?, la zona funcional de almacenamiento y liberación del neurotransmisor. Y acuérdense que se necesita que se liberen los neurotransmisores para que ocurra el proceso de
comunicación nerviosa, de transmisión sináptica. Y ese proceso, insistimos en esa clase, es la base del funcionamiento del sistema nervioso, ¿verdad? Y entonces, por eso es lo trascendente de esos temas de la unidad 2. Con esta diapositiva, lo que recordamos es que los axones también tienen otra función, no nada más conducir los potenciales, sino que, como vimos, el espacio de zona de síntesis es el soma. Y dijimos que se le llama ahí porque ahí se sintetiza la mayor parte del neurotransmisor, que el Golgi se encarga de almacenarlos en vesículas, en su mayor parte, y entonces esas vesículas pues tienen que seguir una ruta a través del axón para llegar a almacenarse a los botones, porque pues ahí es la zona de almacenamiento, no se van a quedar en el soma ni a lo largo del axón, tienen que llegar a los botones. Y entonces esa es otra función de los axones, ¿verdad? Transportar las vesículas con los neurotransmisores que se forman en el soma, ¿verdad? Y transportarlas a lo largo de proteínas como los microtúbulos del citoesqueleto y que son desplazadas por estas proteínas que les llamamos motores celulares cuando van del soma hasta los botones. Ahí está claro en el dibujo y ya lo habíamos conocido, la cinesina. Cuiden su ortografía, ¿verdad? La primera es C, la segunda es S. Y cuando ya las vesículas se exocitan al liberar el neurotransmisor, las vesículas se recuperan, se reciclan y algunas de ellas se quedarán en el soma, porque algunos, en los botones, porque algunos botones tienen los elementos necesarios para resintetizar neurotransmisor. Otros van a tener que ser llevados de regreso al soma. Y cuando ello ocurra, este flujo axonal retrógrado, ¿verdad? Mueve a las vesículas, pero ahora también a través de los microtúbulos, pero con otra proteína motor celular que es la dineína. Y hasta ahí fue donde llegamos. Por lo pronto, ¿verdad? Vamos a empezar el tema 2, ¿sí? Y el tema 2, en su aspecto general de introducción, volvemos a repetir, ¿verdad? Los fenómenos o respuestas eléctricas son denominados genéricamente potenciales de membrana. Cuando hablamos de un potencial de membrana, a lo que debemos de referirnos o lo que debemos entender es que es una diferencia de voltaje que la célula desarrolla en su interior con relación al exterior, ¿sí? ¿Y por qué es así? Porque así es como lo podemos medir. Los potenciales de membrana, ¿verdad? Pues son parámetros fisiológicos y acuérdense que al ser parámetro variable constante, el término parámetro significa que es medible. Y este dibujo del texto de Guyton nos está representando un esquema sencillo de cómo se pueden medir esos voltajes, esa diferencia de voltaje que son los potenciales de membrana. Y nos dicen que pues tenemos que tener la preparación de una célula, en este caso sería el axón de una neurona, ¿verdad? Y tenemos que conectar a ese tejido, ¿verdad? Con electrodos que registren esa diferencia de voltaje al galvanómetro, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí, en esta figura como pipeta, tenemos que se trata de un microelectrodo de registro. Es importante que entendamos que es un microelectrodo porque fíjense cómo está penetrando, perforando, atravesando la membrana celular para que llegue debajo de ella, ¿verdad? Aquí se les pasó la mano, generalmente se queda un poquito más arriba, ¿sí? Se les pasó la mano en el dibujo. Y ese electrodo, microelectrodo de registro, es un electrodo de plata incluso y tiene una solución, ¿verdad?, de cloruro de potasio como elemento conductor. ¿De qué? Pues de la electricidad. Y se conecta al galvanómetro. Y fíjense cómo el otro electrodo de registro se coloca sobre la membrana, o sea, sobre el neurilema, por fuera de la célula. Y también se conecta al otro electrodo, ¿sí?
O sea, si el otro electrodo se le conecta al otro polo del galvanómetro. Y entonces, al tener esta preparación y encender el galvanómetro, tenemos aquí ya en la figura que nos registra una diferencia de voltaje de menos 90 milivoltios. Siempre estos voltajes son en el interior, ¿verdad? Son en el interior, ¿sí? ¿Qué tenemos en la otra figura? Estas son figuras del libro de Gannon, esta de aquí, pero es lo mismo. Lo que me está diciendo esta figura es por qué motivo se pueden y se desarrollan potenciales de membrana, o lo que es lo mismo, ¿verdad? Los voltajes, las diferencias de voltaje. Y bueno, la respuesta que me da esta imagen es que esa franja que tenemos en medio de color rosa está representando a la membrana celular. Y obviamente lo que está por arriba y por debajo de esa franja, pues me está señalando el líquido intra y el extracelular. Y entonces esas esferas con signos, pues me están diciendo que los líquidos corporales poseen solutos que tienen carga eléctrica, ¿verdad? ¿Cómo qué solutos tienen carga eléctrica en nuestros líquidos corporales? ¿El sodio? Los iones, ¿verdad, Jailene? El sodio, pues es el principal catión extracelular, pero en sí, pues todos los iones, ¿verdad? Todos los iones, tan es así que por su carga los dividimos a los iones en dos, ¿verdad? El sodio y todos los que tengan carga positiva como él, pues son cationes. Catión. Exactamente, cationes. Y pueden ser monovalentes o univalentes, como el sodio, el potasio, y pueden ser divalentes, como ¿quién? ¿Quién es un catión, el catión divalente más abundante? A ver, Carla, te escuchamos. Como cationes equivalentes tenemos al calcio y al magnesio. Y eso es correcto, ¿verdad? Eso es correcto. Y tenemos también ahora iones, ¿verdad? Que están, o que poseen carga negativa. Entonces hablamos de aniones, ¿sí? ¿Y cuáles aniones podrían ponernos como ejemplos? Como ejemplo, a ver, ya Carla contestó. ¿Quién más? A ver, Mestli, ¿qué nos puedes decir? ¿Sería el cloro y el bicarbonato? Y eso es correcto, ¿verdad, Mestli? Claro que sí. Entonces, fíjense que la respuesta a la pregunta es eso, es decir, ¿por qué se pueden generar respuestas eléctricas que son voltajes que se desarrollan dentro de la célula con relación al exterior? Pues porque están los iones, tanto cationes como aniones, ¿sí? Y eso es lo que me está diciendo esta figura. Esta otra figura, fíjense, jóvenes, vean cómo esa figura exactamente por encima de la superficie externa de la membrana, hay una hilera que está tapizando esa superficie externa de cargas positivas. Y en su contraparte, es decir, la superficie interna de la membrana, o sea, la que ve hacia el líquido extracelular, está tapizada de cargas negativas. Entonces, a ver, alguien que no haya contestado y que nos quiera compartir. Afuera, pues esas cargas positivas, ¿de quién serían? A ver, Gerardo. ¿El sodio? Por supuesto, ¿verdad? Porque pues no nos queda, no nos debe de quedar la menor duda ahorita de que el principal catión, ¿verdad? Extracelular, pues es el sodio. Y otra participación por alguien que no nos haya contestado. ¿Y adentro? ¿Por qué negativas? O sea, las negativas de quién son, Frida. ¿Levantaste la mano? Potasio. No, oigo. Pues, ¿Potasio? Nada más que el potasio. ¿Qué carga tiene, Frida? Tú sola contesta. Negativa. A ver, vamos a ver si Carla está de acuerdo. No, porque el potasio es un catión, entonces con carga negativa serían los fosfatos.
en el líquido intracelular. Frida, quizá tu confusión fue en el sentido de que así como el sodio es el principal catión extracelular, intracelular es el potasio, y en eso tienes razón. Pero como la pregunta es, ¿por qué cargas negativas por dentro de la célula? Y entonces parte de la respuesta es la que nos dice Carla ahorita, ¿verdad? Dijéramos, la respuesta de que hay aniones dentro, ¿verdad? Aniones de fosfato. ¿Alguien más había levantado la mano ahorita para contestar por qué cargas negativas dentro? ¿Quién fue? Jailene y Gerardo, ¿verdad? Alfredo, perdón, Alfredo. A ver, Alfredo, tú levantaste la mano primero y después Jailene. Son dos, me acuerdo que uno son las proteínas citoplasmáticas y de otro no me acuerdo muy bien. Ajá. A ver tú, Jailene, ¿qué nos ibas a comentar? Fue error, doctora, perdón. No te escuché, Jailene, ¿puedes repetirlo? Bueno, mientras te escuchamos, voy a extenderme en el comentario de Gerardo. Tienes razón, Gerardo. No sé si en bioquímica vieron esta situación, pero resulta que pues en el interior de la célula hay proteínas que inclusive no van a salir del interior de la célula, y debido al pH intracelular normal, que es más bajo que el del líquido extracelular. ¿Por qué? Pues porque dentro de la célula están ocurriendo los procesos metabólicos que generan los metabolitos, y todos son ácidos. El CO2, los hidrogeniones, pues todos son ácidos. Y entonces ese pH ácido hace que las proteínas del citoplasma queden con carga negativa y actúen como aniones. Y como no van a salir de la célula, pues eso, junto con los iones de fosfato que nos comentábamos hace rato, Carla, ¿verdad? Contribuyen a que ese cerco de cargas negativas se presente. Jailene, ¿ya te pudiste conectar? ¿Quieres agregar algo? ¿También serían los sulfidrilos? También, ¿verdad? También los iones, hay iones de fosfato, iones de sulfato y las proteínas, ¿verdad? Y esas son las de carga negativa. Muy bien, Jailene, gracias. Vamos a continuar, jóvenes. Estos son como que los datos generales, ¿verdad? De que ¿por qué va a haber potenciales de membrana? Respuesta número 1, ¿verdad? Porque hay solutos con carga eléctrica. Ahorita decimos fundamentalmente los iones, tanto los de carga positiva, cationes, como los de carga negativa, aniones. Y hay unos monovalentes y hay otros divalentes, ¿sí? Segundo, ¿verdad? El hecho de que para generar estos potenciales de membrana, inclusive los iones que más participan son los que quedan sobre la superficie de la membrana, superficie externa y superficie interna, son los que más participan. Y por fuera habitualmente quien forma ese cerco es el sodio, y por eso encontramos, ¿verdad?, la carga positiva que reviste la superficie externa. Y por dentro son los aniones que decíamos no van a salir, las proteínas, y también fosfatos, ¿verdad?, y sulfatos. Ahora vámonos a ver ya lo que es la primera respuesta, ya con detalle. Y la primera respuesta eléctrica del tejido excitable es lo que llamamos potencial de reposo, jóvenes. Pero va a haber otras dos, ¿verdad?, que ya están señaladas ahí. El potencial de acción, que lo vamos a representar a partir de ya, como PA, y finalmente el potencial local. De cada uno de ellos, ahí tenemos. Este es el contenido que viene en el programa. Fíjense cómo nos dice. Significado, o sea, ¿qué significa el potencial de reposo? Valor normal, eso quiere decir cuántos milivoltios y de qué carga, o sea, de qué signo, ¿verdad? Y finalmente, ¿qué mecanismo iónico los produce? Axel, ¿levantaste la mano? Axel, no, Sí, doctora, fue por accidente. Ajá. ¿Nos puedes hablar de qué es el potencial de reposo? Pues el potencial de reposo, como su nombre lo dice, es cuando, pues, se podrá decir, bueno, el valor normal es de menos 90 milivoltios,
Ajá. Y cuando la membrana, pues no hay como una, ¿cómo se llama? Una excitación, no llega un impacto, un envío nervioso para que se haga su potencial de acción. Entonces se podrá decir que está en reposo y es en menos 90 milivoltios. Y eso es correcto, Axel, ¿verdad? El significado del potencial de reposo es que es la diferencia de voltaje que llamamos potencial, ¿verdad? De reposo. Y en reposo significa que es el que se desarrolla cuando la célula está en condiciones basales. Y condiciones basales significa, como tú lo explicaste, ¿verdad? Cuando no recibe estímulo. Cuando no recibe estímulo, ¿sí? Y entonces, el valor normal, tú ya nos das una cifra, ¿verdad? Que es el menos 90. ¿Menos 90 qué? ¿Qué unidades? 1000 voltios. voltios. ¿Alguien quiere hacer otro comentario en cuanto al valor del potencial de reposo? Jailene, tengo levantada tu mano. Yo lo que iba a comentar, doctora, es que esta diferencia se va a dar por el intercambio de iones sodio y potasio, como nos había comentado por la bomba potasio, en el que se va a volver más positiva la membrana, la parte de la externa de la membrana y un poco más negativa la parte interna. Y de acuerdo a esa diferencia es que se va a dar ese potencial en reposo. Ok, o sea que tú ya nos contestaste, ¿verdad? Lo que es la parte inicial del mecanismo iónico. Lo vamos a retomar. Mestli, ¿también me levantaste la mano? Sí, doctora, solamente para preguntar, tenía otra cifra que era de menos 13.84 milivoltios en el potencial de reposo, pero no sé por qué es eso. Ok, entonces vamos a hacer ya la precisión, ¿verdad? Fíjense, el significado, ya lo dijimos, fue el que nos explicó Axel, ¿verdad? Es el potencial de reposo, es el potencial es el valor, pues, que tiene, esa diferencia de potencial que se desarrolla cuando la célula está en condiciones basales. Y condiciones basales quiere decir sin recibir estímulo. Él mismo nos dijo, el valor, estamos en neurona, no se les olvide porque cada célula excitable va a tener sus valores normales. En neurona nos da este valor que inclusive lo manejan casi todos los libros, menos 90 milivoltios. Pero fíjense, jóvenes, les voy a enseñar esta gráfica que viene en el libro de Gannon. Esta gráfica del libro de Gannon, ¿sí? Y en esta gráfica del libro de Gannon, si observamos, bueno, es una figura más bien muy, con muchos componentes, pero vean lo que son las gráficas. Aquí en la parte inferior me está diciendo la figura que con el color negro es la gráfica que corresponde a un potencial de acción. Pero el potencial de acción siempre parte, y está marcado con el número 1, de lo que es el potencial de reposo. Y si ustedes ven, ahí está marcado otro voltaje. Entonces, la conclusión es, ahorita te doy la voz, Andrea, que el potencial de reposo en las neuronas, su valor normal tiene un rasgo de menos 70 a menos 90 milivoltios. Andrea, habías levantado la mano. Sí, bueno, es que iba a decir lo mismo, de que es menos 90 milivoltios para las neuronas grandes y menos 70 para los milivoltios de neuronas pequeñas. Y qué bueno que nos compartes, Andrea, porque eso es lo que nos hacía falta agregar, ¿verdad? Entonces, fíjense, el rango de menos 70 a menos 90 depende del tamaño del soma neuronal, ¿sí? Del tamaño del soma neuronal. Cuando las neuronas son de las más grandes, y acuérdense que las más grandes tienen diámetros cercanos alrededor de 100 micras, el soma. Las neuronas más pequeñas son pues hasta 10 veces menores, a veces diámetros de 10 micras, como las interneuronas, o las pequeñas motoneuronas gamma, no las alfa pues son de las grandes, pero las gamma de las astas anteriores son pequeñas, entonces sus voltajes de reposo, sus potenciales de reposo son menores, ¿sí?
¿Cuál es tu apellido, Andrea? Porque no te localizo así rápido. Juárez Cortés. Ah, sí, muy bien. Gracias, Andrea. Tú nos completaste ya lo que es el valor normal. Vamos ahora a ver los mecanismos iónicos, ¿verdad? Que ya, ¿quién fue? ¿Jailene o Mestli que nos habló de los mecanismos iónicos, del potencial de reposo, ¿verdad? ¿Eso qué significa? ¿Quién es o quiénes son, en plural, los mecanismos que producen esos menos 90 milivoltios? ¿Sí? Que es la cifra base que tomamos como más negativa. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una lista, una lista pequeña. Son 2 mecanismos. ¿Quién nos quiere hablar del primer mecanismo iónico? Sherlyn. Sherlyn, ajá. Sí, doctora, el primer mecanismo que va a efectuar van a ser los gradientes de concentración de los iones a través de la membrana y el segundo factor sería la permeabilidad de la membrana para cada tipo de ion. Ok, a ver, se me puso aquí también la mano levantada. Chirel, Sí, doctora. ¿qué nos quieres decir, Chirel? Bueno, yo iba a mencionar que quien determina este potencial, pues va a ser el transporte en reposo de los iones sodio y potasio. Por ejemplo, el transporte activo primario con la bomba sodio-potasio, que va a ser la bomba electrógena. Al final va a causar un déficit neto de iones positivos en el interior, lo que va a ocasionar pues el potencial negativo en la membrana interna. Ok, Miguel Ángel, también tú quieres participar. Sí, doctora. Bueno, yo iba a mencionar el canal de fuga de potasio que, que permite que los iones potasio difundan hacia el exterior y así mantiene una carga negativa en el interior. Y eso es muy cierto. Tan es así que inclusive ahorita nos estás dando, Miguel, Miguel Ángel, inclusive el tipo de canal, que eso es importante. Y entonces vamos a ir resumiendo, ¿verdad? Concretando el primer mecanismo iónico. Inclusive es el más importante y vamos a argumentar por qué. Entonces, primer mecanismo iónico del potencial de reposo es la difusión simple del potasio y también algo de sodio, porque también difunde algo de sodio por esos canales que Miguel Ángel nos dijo que se llaman los canales de fuga. Hay sinónimos para estos canales, ¿verdad? Entre paréntesis, pónganlos por si los leen en otros autores. Un sinónimo de la palabra fuga es escape. Entonces, algunos autores les llaman canales de escape y otros le dicen a estos canales no activables. Este término de no activables es muy útil, jóvenes, porque lo que nos recuerda es que estos canales no tienen mecanismos de compuerta. Son esos canales de los más sencillos que decíamos que son como túneles que están en la membrana continuamente abiertos, ¿sí? Y tienen una diferente permeabilidad para el potasio y para el sodio. Chirel, tengo levantada tu mano. La dejé levantada, doctor. Ok. Bueno, y entonces terminamos. La última participación, y ojalá nos pueda contestar alguien que no haya participado, es que a través de la lectura de ese capítulo 5 de Guyton que todos debemos estar haciendo, alguien nos pueda decir si estamos señalando que la permeabilidad para el sodio y para el potasio no Muy bien, jóvenes.
nos quedamos hablando, ¿verdad? No me di cuenta que ya se nos terminaba la hora, pero ahorita ya empiezan a entrar todos, ¿verdad? Y les voy a compartir de nuevo el programa. Estamos por terminar lo que es los mecanismos iónicos del potencial de reposo. Para concluir este tema, y lo tenemos que hacer en esta clase, tenemos que ver también la aplicación de dos ecuaciones de física que vienen en el programa, como la ecuación de Nernst y la ecuación de Goldman. Ya casi entran todos, les voy a compartir de una vez la pantalla para que sigamos adelante. Ajá. Aquí lo tenemos nuevamente, ¿verdad? Nuestra imagen de nuestros textos. Esta que yo les presento, pues ahí ven la pie de figura, pues es del capítulo 5, ¿verdad? De Guyton. Y entonces estamos en el punto 3 del recuadro de la izquierda, hacia abajo, ¿verdad? Mecanismos iónicos. Entonces estamos diciendo, 1, difusión simple de potasio y sodio a través de los canales de fuga, que también se llaman de escape o no activables, que recuerden que significa que no tienen compuertas, todo el tiempo están abiertos. Y, ¿verdad? Lo que tenemos que señalar aquí es que son más permeables, inclusive tenemos que poner cuántas veces más permeables para qué ion. Entonces, alguien que nos quiera y que nos pueda contestar esa pregunta, Adonai, levantaste la mano. Adonai. Vamos. Perdón, soy Andrea, es que entré desde la cuenta de mi hermanita. Y muy bien, Adonai. Es que es 100 veces más permeable al potasio. Ajá, y es correcto. Es correcta tu respuesta, Adonai, ¿verdad? Entonces terminamos ese primer mecanismo, ¿sí? Ese primer mecanismo así quedaría. Difusión simple de potasio y de sodio por los canales de fuga o escape o no activables, ¿verdad? Que son más permeables, 100 veces más permeables para el potasio que para el sodio. Y ello explica la última parte, ¿verdad? Y la última pregunta. Adonai, ¿cuál es tu apellido para poder registrarte? No, soy Juárez Cortés. Soy Andrea, lo que pasa es de la cuenta de mi hermana. Estás con tu hermana, sí, está muy bien, gracias, ¿sí? La última pregunta de esto. Como son 100 veces más permeables para el potasio que para el sodio, quiere decir que por cada 100 iones de potasio que salen, solo entra uno de sodio. Eso es la proporción, ¿sí? Entonces, la última pregunta para acabar este mecanismo sería, de esos 90 milivoltios, que es el valor del potencial de reposo, ¿quién nos puede contestar cuántos milivoltios, con cuántos milivoltios contribuye este primer mecanismo de la difusión simple del potasio? Karen, ¿levantaste la mano? Sí, doctora, con menos 86 milivoltios. Menos 86. Y eso es correcto, Karen, menos 86 milivoltios, ¿sí? Y hasta ahí llega el primer mecanismo, jóvenes, hasta ahí llega. Andrea, veo que también levantaste la mano. Vamos a avanzar y ahorita te vuelvo a dar la mano, ¿sí? Entonces, menos 86 milivoltios. Fíjense que como son menos 86 milivoltios, por supuesto que ya está cerca del menos 90, pero en este sentido, aquí no hablamos de aproximaciones. Cuando estamos viendo un proceso fisiológico, hablamos de exactitudes. Y entonces, a esos menos 86 les falta unos pocos milivoltios para alcanzar el menos 90. Alguien que no haya participado y que nos quiera contestar, ¿quién es ese otro mecanismo? Levantaste la mano, Lisette. ¿Cuál es el otro mecanismo que contribuye a producir los menos 90 milivoltios? Sería la bomba de sodio-potasio. Y eso es correcto, Lisette. Es, ¿verdad? Aquí lo que tendríamos que contestar, no sé si tú misma nos los puedas decir, es esto, jóvenes. Miren, ahí está, ¿verdad? Es decir, ahí están lo que estamos trabajando ahorita.
los mecanismos iónicos del potencial de reposo. El primero ya lo desglosamos. El segundo nos lo acabas de contestar ahorita, ¿verdad? De lo que tú, Lisette, que es la actividad de la ATPasa de sodio y potasio. La pregunta es la siguiente. Si recuerdan cuando vimos esta bomba en la unidad anterior, establecimos que la bomba tiene o puede desarrollar 3 niveles de actividad. Actividad basal, estado activado o activación, que significa que es mayor actividad de la bomba, o inhibición de la bomba. Entonces, ahí donde está ese signo de interrogación, ¿qué vamos a poner? ¿Verdad? Activación de la bomba, vamos a poner actividad basal de la bomba o actividad disminuida o inhibición de la bomba. ¿Sería basal? ¿Lisette? Basal. Sería actividad basal. Es la actividad basal, es correcto. Fíjense, ahora les voy a pedir que revisemos esta figura, ¿verdad? Que tiene 3 composiciones y están señaladas con letras A, B y C del capítulo 5 de Guyton. Vámonos al principio, jóvenes, vámonos al principio. Miren, la parte inicial que está marcada con la letra A nos está representando ahí un trozo de una neurona, quizá un trozo de axón, y nos está diciendo la figura que si se generara un potencial de membrana producido exclusivamente por difusión simple de potasio, el valor que alcanzaría ese potencial de membrana está ahí colocado entre paréntesis. Un potencial ocasionado solo por difusión de potasio alcanzaría a desarrollar un valor máximo, son valores máximos, de menos 94 milivoltios. Quizá alguien pudiera decir, bueno, pues yo no tengo problema entre el menos 94 y menos 90, ¿verdad? Pues está muy cerca. No, sí tienes problema. No lo puedes interpretar así, porque resulta que, como dijimos, aquí no hablamos de tanteómetros o aproximaciones, hablamos de exactitudes, cuando se puede, ¿verdad? Porque a veces no se puede tener esas exactitudes, pero esta sí. ¿Por qué? Porque esto se desprende de la ecuación de Nernst. Y entonces, fíjense aquí, lo que decimos en la figura 1, ¿qué está queriéndonos o qué nos quiso poner Guyton? Eso, que si el potencial de la membrana es producido solo por difusión simple de potasio, el valor que alcanzaría es menos 94. Entonces, eso invalida que solo sea la difusión simple del potasio la que produzca solita el potencial de reposo. Ahora, vámonos a la segunda parte, la que está marcada con la letra B, a la izquierda. Ahí identifiquen la figura. Y fíjense ahora lo que dice la figura. Si el potencial fuera causado, tiene 3 partes, ¿verdad? Entonces dice, si el potencial fuera causado solo por difusión simple de sodio, ahí está entre paréntesis abajo. Y entonces el valor que alcanzaría es de más 61. Pues claro que no se parece nada al menos 90, ni siquiera en el signo. Todavía el otro se parece en el signo. Este no, ¿verdad? Entonces, claro que el potencial de reposo no es ocasionado solo por difusión simple del sodio. Y nos pone acá al potasio, y entonces esta figura que está diciendo, jóvenes, lo que acabamos de concluir, ¿verdad? Con las participaciones de sus compañeros, que el primer mecanismo es la difusión simple de sodio, pero más del potasio. Y que cuando nosotros vemos que el sodio solito llevaría el voltaje a una carga positiva de más 61 milivoltios y el potasio solito a menos 94, resulta que cuando difunden los dos y 100 veces más el sodio, claro que este mecanismo de difusión por estos canales, ahí está en el lado del extremo derecho de la figura B. Generan menos 86 milivoltios, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que interpretar. Y luego la parte que está en la mitad inferior de la figura me está diciendo, ¿verdad? Que para llegar del menos 86 al menos 90, y entonces con flechas rojas me puso, se necesita la actividad de la bomba de sodio y potasio.
La actividad basal no dice ahí, sino que nosotros que ya estudiamos a la bomba, se lo ponemos. ¿Por qué? Porque va a haber otra participación de la bomba más adelante con un nivel de actividad activado, ¿verdad? No basal, sino un nivel activado, que significa mayor actividad de la bomba. ¿Sí? Entonces, aquí la conclusión es, la difusión simple de sodio y potasio, ¿verdad? Más, 100 veces más potasio, contribuye produciendo menos 86 de estos menos 90. Y la actividad basal de la ATPasa genera los milivoltios restantes, que ¿cuántos son? 4. Axel, me da mucho gusto que hayas contestado eso, ¿sí? Resulta que, por supuesto que la cifra es correcta, la carga está equivocada, ¿verdad? Y te digo que me da mucho gusto que hayas contestado, sí, ¿verdad? Me da mucho gusto que hayas contestado la carga equivocada porque eso me permite, ¿verdad? Hacerlos reflexionar y que vean cómo vamos a estar hablando de voltajes con carga positiva, carga negativa, hay que tomar en cuenta el signo, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando se generan milivoltios tenemos que saber, ¿son negativos o positivos? Porque la suma de los milivoltios por tener signo va a ser algebraica, ¿verdad? Y entonces, fíjate, tú mismo contéstame, ¿a dónde cambiaría el voltaje de menos 86 si tu primer respuesta fue 4? ¿Hacia dónde cambiaría el voltaje, Axel? Positivamente sería menos 82. Menos 82. Entonces, todos utilicen esta muy buena participación de Ángel, ¿verdad? Que primero, ¿verdad? Pues él, claro, de 86 a 90 hay una diferencia de 4. Sí, pero hay signo, entonces la suma es algebraica, ¿verdad? Entonces él mismo corrige. Lo que la bomba contribuye es menos 4 milivoltios. Entonces tengan en cuenta eso cuando hablemos de estos eventos, ¿verdad? De los potenciales de membrana, ¿sí? Entonces, vámonos en estos 5 minutos, ¿verdad? Vámonos a ver, ¿dónde está? Las ecuaciones, ¿sí? Aquí están. Es el último punto del potencial de reposo. Fíjense que aquí tenemos la aplicación de 2 ecuaciones de física. Lo que es la ecuación de Nernst, y por favor pronúncienla, escríbanla correctamente. Resulta que es una palabra que tiene 6 letras, de las 6 solo hay una vocal. Eso no es común en nuestro idioma, nos cuesta trabajo. Nernst, hasta se nos hace como bola, ¿no? La lengua. No le vayan a poner ecuación de nerd, como alguna vez me contestaron en un examen. Nerd es otra cosa, ¿verdad? Entonces, Nernst. Nerds jóvenes, igual que Goldman, fueron físicos. Ellos no fueron fisiólogos. Entonces, la ecuación original de Nernst, igual que de Goldman, son muy complejas. Estas yo las copié para presentárselas y poder trabajar. Son las del texto de Guyton. O sea que son las que vienen en los libros de fisiología, ya muy bonitas, muy sencillitas, muy resumidas, para que las podamos entender los médicos, ¿no? Y entonces, miren, ¿quién de los que no ha participado y quiera participar nos puede decir qué uso tiene en la fisiología? ¿Para qué usamos en fisiología la ecuación? Luis Octavio, levantaste la mano. Sí, doctora, pues se usa para calcular el potencial en reposo por esta ecuación. Y bueno, no me acuerdo dónde había en sí de... creo que en el laboratorio nos comentaron que la diferencia de la ecuación en física con la ecuación en fisiología era que en física se ocupaba porque algunos iones suelen hacer reacciones redox, pero en este caso no, y por eso tenía que diferir a la... Ajá. Y fíjate, Luis, que además, porque este número que observamos del 61, que es una constante cuando aplicamos esa ecuación en fisiología, ese número 61 resulta de la relación de otros factores que la ecuación original de Nernst tiene,
como son por ahí, ¿verdad? La constante de Faraday, la temperatura absoluta, la valencia del ion, etcétera, etcétera. Y por eso para nosotros es muy bonito decirla, ¿verdad? Ecuación de Nernst, y ahí viene, ¿verdad? Ernesto, te veo levantada tu mano, te voy a dar la voz antes de seguir yo. Era lo mismo, doctora, no se preocupe. Ajá. ¿Qué nos puedes decir del uso? Ya escuchamos ahorita a Luis. ¿Tú qué nos puedes decir del uso? Pues tengo entendido que en física se utiliza para calcular la de un nodo. Ajá. Sí, el potencial de reducción de fuerza de un electrodo, me parece. Así es, pero eso es en física. ¿Y para nosotros? Es para el potencial de equilibrio, ¿no? Y eso es correcto, Ernesto. Fíjate, precisamente qué bueno que estés diciendo eso. Porque la ecuación de Nernst como tal no nos sirve para calcular el potencial de reposo, sino que nos sirve para calcular el potencial de membrana ocasionado por difusión simple de un solo ion monovalente. Tiene que ser un solo ion y monovalente además. Claro, abrimos un paréntesis. Ahorita hay adecuaciones para calcularlo también si difundieran iones divalentes, como el calcio, ¿verdad? Pero eso que tú acabas de mencionar, ¿verdad? De lo que es el potencial de equilibrio, eso es muy, muy útil, porque el resultado que se obtiene con la ecuación de Nernst, así se le conoce. Se le conoce como potencial de difusión y se pone el ion que difunde, o se conoce como potencial de equilibrio, o también se conoce como potencial de Nernst, porque finalmente se obtiene a través de su ecuación, ¿sí? ¿Cuál es tu apellido? Porque no se me marca. Avendaño Hernández. Muy bien, gracias, Ernesto. Entonces, jóvenes, como ya se nos termina la clase, ¿verdad? En un minuto, vamos a ver también la de Goldman. Entonces, Nernst es, vuelvo a repetir, el uso, la utilidad en fisiología es para calcular el valor del potencial ocasionado, del potencial de membrana, obviamente, ocasionado solo por la difusión simple de un ion monovalente. Eso quiere decir que si así es de inicio, yo puedo calcular el potencial de difusión para el sodio, potencial de difusión para el potasio y potencial de difusión pues para el cloro, que son los tres monovalentes, 2 cationes y un anión. De hecho, jóvenes, anótenlo aquí en la parte superior. Esa es su tarea para mañana. Van a sustituir y a trabajar sustituyendo los valores de la ecuación de Nernst. Esta yo la copié del texto de Guyton, ¿verdad? Fíjense cómo la ecuación de Nernst no nos dice potencial de membrana ni potencial de difusión. Nos dice fuerza electromotriz porque eso es lo que dice la ecuación original de Nernst. Pero esa fuerza electromotriz, ahí entre paréntesis, está en inglés, ¿eh? Por eso es fuerza electromotriz. Si lo queremos cambiar al castellano sería FEM. ¿Sí? Esa fuerza electromotriz corresponde al valor del potencial de la membrana. En milivoltios va a ser el resultado. Entonces, tú aquí tienes la ecuación más menos 61 por el logaritmo de la diferencia de concentración. Concentración interior del ion sobre la concentración exterior. Entonces, tú aquí empiezas a aplicarla. Tú pones fuerza electromotriz, ¿verdad? Es igual. Y vas a hacer la del sodio, entonces tú tienes que escoger qué signo le vas a aplicar a la constante de Nernst 61. ¿Le vas a aplicar el más o le vas a aplicar el menos? ¿Eso de qué depende? El capítulo nos lo dice. Eso depende de la valencia, de la carga que tiene el ion. ¿Y cómo se aplica el signo? El signo se aplica de la misma carga del ion o el signo contrario a la valencia del ion, a la carga del ion. Daniela, Carla. Es contrario. Es contraria.
es contraria. O sea, si tú estás viendo, si tú vas a sacar la fuerza electromotriz, el potencial de difusión de sodio y potasio, son cationes. Entonces tú el signo que ocupas es contrario. Ocupas menos 61 por el logaritmo y pones las concentraciones. Cuando ya saques el gradiente, le sacas el logaritmo o le pides a tu hermanito de preparatoria que te lo saque, o en la tabla de logaritmos, y eso lo multiplicas por menos 61 y te va a dar el valor. Jóvenes, se nos fue, ¿verdad? El tiempo, de hecho, ya aquí, que no me gusta, me pasé un par de minutos. Saquen, por favor, esos ejercicios, al menos para sodio y potasio, ¿sí? Y nos vemos